Jan Diomande acaba de firmar el contrato más caro en la historia del Real Madrid. 130 millones de euros por un chico que a los 9 años robaba papas de una tienda para no pasar hambre. El hombre que lo sacó de esa hambre, al que llama papá desde niño, acaba de ser acusado de robarle en secreto durante años. ¿Cuánto del dinero que ganó llegó realmente a sus manos? 5 de la mañana. Yopougón, Abiyán. 25 cuerpos durmiendo en el mismo cuarto. Uno se levanta antes que los demás. 9 años. Descalzo. Hambre. 2 compañeros entran primero a la tienda. Preguntan el precio del arroz. Distraen al dueño con preguntas que ya saben que no van a comprar nada. Los otros 18 corren adentro y agarran lo que pueden. Jan sale con 2 papas en las manos. Verdes. Duras. No importa. El hambre no distingue calidad. Corren sin mirar atrás. El miedo no es que los agarren en el momento, es que alguien los reconozca después, que el dueño vaya hasta la academia y los señale delante de todos. Nadie los sigue. Esa noche hierven las papas con un poco de aceite. Las comen sentados en el piso, en silencio, todavía escuchando si hay pasos afuera. Una década después, ese plato sigue siendo su comida favorita, no por nostalgia bonita de entrevista, porque es lo único de esa infancia que nadie más puede cobrarle, repartirle ni quitarle. Años después, movería más de 100 millones de euros, pero seguiría sin saber, del todo, quién se estaba quedando con su dinero. Esto pasó en Interfood Sud Comoé, una academia pegada a la frontera con Ghana, donde lo mandaron solo a los 9 años, una década antes de firmar el contrato que acaba de firmar hoy. Antes de esa academia, en la casa de Sikoji, había otra rutina de supervivencia, más silenciosa. De noche, cuando todos dormían, Jan se escabullía para ver fútbol en un televisor con el volumen casi apagado, pegando la oreja a la pantalla para no despertar a nadie. Esa era toda su infancia. Robar un poco de comida de día, robar un poco de fútbol de noche. Su padre estaba preso en Francia. Sigue preso hoy, por causas judiciales que nunca se hicieron públicas en detalle. Crecer con un padre ausente, por esa razón, deja una marca particular. No es el abandono de alguien que se fue por elección, pero tampoco es la presencia de alguien que puede protegerte. Es una ausencia con nombre y apellido, pero sin ayuda real. Su madre no podía sola, arrastraba problemas de salud que le impedían hacerse cargo de un hijo. En esa casa de Sikoji vivía también su hermana menor, la única que le decía en voz alta que iba a llegar lejos cuando el resto del barrio se reía de esa idea. Ella se autoproclamaba su agente, a los 10 años. Guárdala en la memoria, vamos a volver a ella, y cuando volvamos va a doler más de lo que imaginas ahora. En esa casa sobraba cariño, faltaba todo lo demás. El padre, antes de perder el contacto directo con su hijo, tomó la decisión que marcaría el resto de esta historia. Sabía que la cárcel no le iba a dar ni un día de margen, sabía que la salud de la madre tampoco alcanzaba. Así que hizo lo único que un hombre en esa posición podía hacer. Buscó, dentro del mismo barrio, a alguien con más recursos y más tiempo que él, y le entregó a su hijo con la esperanza de que lo cuidara mejor de lo que él mismo podía. Desiré Bamba. Todos le dicen Dez, dueño de una academia de fútbol con fama de sacar chicos de la calle y convertirlos en algo. Por sus canchas de tierra, junto a la frontera con Ghana, pasaron decenas de chicos con el mismo sueño que Jan, la mayoría de los cuales nunca llegó a nada. Cuando el padre de Jan le entregó a su hijo, no hubo papeles, ni juicios, ni una institución de por medio. Solo la palabra de un hombre que prometió cuidarlo, y la cumplió. Le dio techo, comida, entrenamiento, disciplina, todo lo que en Sikoji faltaba. El chico empezó a llamarlo papá casi de inmediato, y años después, en una entrevista pública con el diario francés
L'Équipe seguiría usando esa misma palabra sin dudar un segundo, delante de un periodista, como quien no tiene nada que esconder. Durante años, esa fue toda la historia. Un hombre que salvó a un chico del hambre. Punto. Pero salvar a alguien y controlarlo por completo, a veces, empiezan pareciendo exactamente lo mismo. Bamba lo entrenaba de día. Bamba decidía con qué academia probaba suerte. Bamba negociaba, firmaba, gestionaba cada paso de una carrera que todavía ni siquiera había empezado. Para un chico de 9 años, sin padre presente y sin madre disponible, ese hombre no era un tutor legal. Era la única figura de autoridad que le quedaba en el mundo entero. Esto no es raro en el fútbol africano. Decenas de academias funcionan así en toda la región. Forman al chico, lo alimentan, lo entrenan y a cambio se quedan con un porcentaje de cada venta futura. Es, en teoría, un sistema legítimo y durante años fue también la única puerta de salida real para miles de chicos sin recursos. El problema no es que Bamba cobrara. El problema es que, según la investigación, cobró mucho más de lo que jamás le dijo al propio jugador y siguió cobrando de formas que ningún contrato firmado por Jan autorizaba con claridad. Jan mismo lo explicaría años después, ya como estrella del Mundial, que haber dejado su entorno tan joven, que haber aprendido a vivir solo desde niño, terminó moldeando por completo su carácter. Esa autosuficiencia, esa costumbre de resolver todo sin preguntarle a nadie, no nació de la fortaleza. Nació de la falta de alternativa. Jan confiaba en él porque nunca había tenido a nadie más. Y lo que Jan no sabía todavía era quién estaba cobrando por cada uno de esos pasos. Bamba no solo le conseguía oportunidades, también firmaba alrededor de ellas. La rutina en la academia era dura. Entrenaban de sol a sol, dormían apretados, comían lo que hubiera, y los domingos, el único descanso, se iban corriendo al pueblo más cercano a ver si algún televisor tenía puesto un partido europeo. Jan se aferró al fútbol como a lo único que no se movía debajo de sus pies. Su primer par de botas reales, las primeras que no eran prestadas ni estaban rotas, las guardó debajo de la almohada durante semanas, como si alguien se las pudiera robar mientras dormía. Antes de esas botas, jugaba con unas sandalias blancas de plástico, las únicas que tenía, hasta que se partían y tocaba conseguir otras. Años después, en la carta que le escribió a Roxane, esas mismas sandalias y esas mismas botas volverían a aparecer, palabra por palabra, como si el tiempo no hubiera pasado. A los 15 años, Bamba movió una ficha que nadie esperaba. En vez de mandarlo directo a Europa, lo mandó a Estados Unidos, a la Academia DME en Daytona Beach. Jan dejó Costa de Marfil, dejó a su madre, dejó a su hermana y aterrizó en un país donde nadie hablaba su idioma. Ahí explotó por primera vez. Jugando para un equipo llamado AS Frenzy, en la 4ª división estadounidense, metió 2 goles en una final para ganar 2-1 y quedarse con el título de goleador de toda la liga. Tenía 16 años, jugaba en una categoría amateur de un país que no era el suyo, contra rivales que casi nadie en Europa se molestaba en mirar. Ese doblete se lo dedicó, sin saberlo todavía del todo, a la hermana que a la distancia le seguía diciendo que iba a llegar lejos. Por primera vez en su vida, algún club preguntó quién era ese chico marfileño, pero un trofeo en la 4ª división de Estados Unidos no abre puertas en Europa. Eso lo entendió rápido. Rangers lo rechazó a finales de 2023, después de una prueba donde impresionó por velocidad, pero no convenció del todo en la definición. Bournemouth se había enamorado de él, listo para invertir a largo plazo como apuesta de futuro, hasta que los problemas con el permiso de trabajo británico lo frenaron todo antes de arrancar. Chelsea lo tuvo en la mira durante semanas, con el propio Mauricio Pochettino impresionado en las pruebas por su velocidad y su capacidad de encarar 1 contra 1, pero la operación
nunca terminó de cerrarse. West Ham, Olympiacos y Crystal Palace pasaron por el mismo proceso. Entrenaron con él, lo evaluaron y llegaron los tres a la misma conclusión. No todavía. 6 puertas cerradas en menos de 2 años. 6 llamadas cortas. 6 mensajes con la misma frase. No es el momento. Para cualquier adolescente, eso ya sería suficiente para dudar de sí mismo. Para Jan, cada portazo llegaba sin nadie de su sangre cerca para decirle que iba a estar bien. Y cada portazo lo empujaba un poco más cerca del único hombre que seguía consiguiéndole la próxima prueba. Bamba, insistiendo, tocando puertas, negociando, siempre presente cuando todos los demás decían que no. En enero de 2025, esa insistencia dio resultado. El CD Leganés le ofreció un contrato. Jan tenía 18 años recién cumplidos. Firmó, se mudó a España y 2 meses después debutó en la Liga contra el Real Madrid. En esos minutos se cruzó con Kylian Mbappé, el chico que hacía una década dormía con las botas debajo de la almohada, le pidió la camiseta al mejor jugador del mundo, se la puso sobre el hombro y caminó hasta el vestuario sin soltarla, como quien no confía en que algo tan bueno pueda ser real. Jugó 10 partidos esa temporada con la camiseta del Leganés. Metió 2 goles. No era un titular indiscutible todavía, apenas un chico de 18 años entrando desde el banco, pero cada vez que pisaba el campo, algo en su forma de encarar hacía que los ojeadores volvieran a escribir su nombre en la libreta. Nadie, ni siquiera él, se detuvo a revisar los números de esa operación, porque el primer contrato profesional fue también el principio del problema. Meses después, cuando el RB Leipzig lo compró, esa venta igualó la venta más cara en la historia del Leganés hasta ese momento, un récord de club celebrado en cada titular deportivo de España. Pero detrás de ese récord había un número que todavía nadie había hecho público y que nadie estaba celebrando. ¿Cuánto de esos 20 millones tocó una cuenta que no era la del jugador? Esa cuenta va a volver a aparecer. Guárdala también. Y en medio de esa misma temporada, la vida se le partió al medio. Su hermana Roxane murió en 2025. Tenía 15 años. Jan estaba a miles de kilómetros de Costa de Marfil, en un país donde llevaba apenas unas semanas viviendo, cuando le llegó la noticia. La misma hermana que a los 10 años les decía a sus amigos que se esforzaran, porque su hermano no les iba a comprar autos si no jugaban en serio. La misma que creía que podía llegar a ser el próximo Cristiano Ronaldo, cuando todos los demás se reían de esa idea. La misma que, según él mismo escribiría después, actuaba como su representante personal antes de que existiera ningún contrato, ningún agente, ningún Bamba de por medio. No volvió de inmediato. No pudo. Siguió entrenando, siguió jugando. Canalizó ese vacío en el único lugar donde sabía hacerlo, adentro de una cancha, corriendo hasta quedarse sin aire, como si eso pudiera llenar algo que ya no tenía arreglo. Imagínate por un segundo que esa hermana fuera la tuya, que la noticia te llegara por teléfono, en otro idioma, en otro país, sin nadie de tu sangre cerca para abrazarte. Primero, Bamba fue quien le dio de comer. Después, fue quien controló cada contrato de su vida. Todavía faltaba la tercera capa, la más oscura, y estaba por llegar. Semanas antes del Mundial 2026, escribió una carta pública dirigida a ella. La tituló Dear Roxane. En ella escribió que quizás, si las cosas hubieran sido distintas, podría haberla protegido. La verdad era más cruel. Con 18 años, viviendo solo en otro continente, ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Y mientras cargaba ese duelo en silencio, su carrera no se detuvo ni un segundo. El dinero empezó a llegar mucho antes de que Jan aprendiera a controlarlo. En julio de 2025, el RB Leipzig
Pagó 20 millones de euros por él. Los ojeadores de la red de scouting del club quedaron directamente sorprendidos por su calidad técnica. No esperaron ni un día para activar la cláusula de rescisión. Afuera, la prensa inglesa ya lo comparaba con el mejor delantero que había pasado por esa misma liga alemana en la última década. El jugador con más talento desde Haaland, tituló un medio deportivo británico, sin sospechar todavía que la comparación también incluiría, con el tiempo, algo mucho más oscuro que goles. Y mientras esos 20 millones cambiaban de manos, en algún lugar de ese mismo dinero se escondía la cuenta que guardamos hace un rato. En Alemania, Jan explotó en la cancha sin saber lo que pasaba fuera de ella. 12 goles y 8 asistencias en su primera temporada completa en la Bundesliga, 13 goles y 10 asistencias sumando todas las competiciones. Un triplete completo contra el Eintracht Frankfurt en una goleada por 6-0, anotando el tercero con un remate que ni él mismo esperaba, con ojeadores de clubes todavía más grandes viéndolo en persona esa tarde y tomando nota. Cada actuación así era, sin que él lo supiera, otra cifra sumándose a una cuenta que no era suya. En mayo de 2026 llegó la convocatoria al Mundial. El 15 de junio debutó contra Ecuador, salió de titular delante de un estadio que ni siquiera conocía su nombre una semana antes, fue elegido mejor jugador del partido y se convirtió, con 19 años, en el jugador más joven en la historia de Costa de Marfil en disputar una Copa del Mundo. 11 días después, el 26 de junio, con su país obligado a ganar para seguir con vida en el torneo, dio la asistencia del segundo gol en el 2-0 sobre Curazao. Ese resultado clasificó a Costa de Marfil a octavos de final por primera vez en la historia del país en una Copa del Mundo. En Abiyán, miles de personas salieron a la calle esa noche a festejar un logro que el propio Jan había ayudado a construir, sin saber que apenas un mes después su nombre volvería a estar en cada titular, por motivos completamente distintos. Cada gol, cada asistencia, cada titular sumaba más dinero moviéndose alrededor de él. Y en las redes, mientras crecía como jugador, crecía también algo distinto. Miles de comentarios repitiendo la misma frase, el próximo Haaland, sin que casi nadie preguntara quién estaba cobrando por cada paso de esa comparación. Y mientras el mundo entero celebraba al chico de Yopougon que llegaba al Real Madrid después de todo lo que había pasado, alguien empezó a hacer una pregunta distinta, no sobre el talento ni sobre el gol contra Ecuador, una pregunta sobre el dinero. El 31 de julio de 2026, 6 días antes de que el Real Madrid hiciera oficial el fichaje, el periodista francés Romain Molina publicó una investigación sobre el entorno de Jan Diomandé. Molina es de los pocos periodistas en Europa que se dedica casi exclusivamente a destapar este tipo de arreglos económicos alrededor de jugadores jóvenes. Y no era la primera vez que su trabajo terminaba afectando un fichaje en marcha. No era un rumor de mercado. Eran capturas de contratos, transferencias bancarias, cifras con fecha y firma. 200.000 euros. Eso cobró la Academia de Bamba en bonus cuando el Leganés fichó a Jan. Después, 50.000 más. Apenas Jan debutó. Cuando llegó el traspaso a Leipzig, 2 millones de euros. A Bamba. En silencio, según la investigación, sin que el jugador lo supiera del todo. Ahí está el número que quedó pendiente unos minutos atrás. Ese es el hueco que dejaba el récord de venta del Leganés. Sumando cada transferencia, cada bonus, cada comisión, desde que Jan era un adolescente sin contrato hasta hoy, la cifra se acercaba a los 4 millones de euros. 4 millones. Mientras el chico que generaba ese dinero seguía diciendo, en cada entrevista, que ese hombre era su papá. Pero los 2 millones de Leipzig eran solo una parte. Ni siquiera eso era lo peor. Lo más grave no estaba en los traspasos. Estaba en su sueldo mensual.
porque, según la misma investigación, Bamba también se habría estado quedando con una parte del sueldo mensual del chico al que llamaba hijo, mes tras mes, sin que Jan entendiera del todo cuánto de lo que ganaba terminaba en otro bolsillo. El niño que hervía 2 papas robadas porque no tenía nada más, una década después, seguía sin controlar del todo lo que ganaba trabajando. La distancia entre esas 2 papas y esos 4 millones de euros no es una distancia de suerte, es una distancia de quien tuvo el poder de decidir en cada momento cuánto le tocaba a cada uno. Jan había dejado de robar comida. Ahora era otra persona la acusada de quedarse con lo que él ganaba. Casos así no son exclusivos de Jan Diomande. En los últimos años, varios futbolistas jóvenes salidos de contextos similares en África y Sudamérica denunciaron públicamente haber descubierto, ya adultos, que buena parte de lo que ganaron de menores terminó en manos de quienes decían protegerlos. La diferencia, en este caso, es la magnitud. Pocas veces ese patrón se destapa justo en la semana en la que el jugador firma el contrato más caro de la historia de un club como el Real Madrid. El entorno de Bamba lo niega. Su portavoz, un periodista llamado Guillaume Vergés, salió a desmentirlo en redes, asegurando que cada cifra estaba fuera de contexto y que Bamba jamás administró un solo euro sin conocimiento del jugador. Molina no se quedó callado. Respondió publicando, una por una, capturas de contratos, transferencias bancarias y fechas exactas que, según él, respaldan cada cifra publicada. No existe todavía una condena judicial firme. El caso sigue abierto. Y hay algo en esa misma investigación que pesa todavía más que el dinero. Antes de esto, cuando trascendió información sobre uno de los contratos de representación de Jan, Bamba no se quedó esperando a ver qué pasaba. Viajó de inmediato a Marruecos, donde estaba el jugador, y lo empujó a publicar un desmentido público firmado por el propio Jan, con su nombre, contradiciendo información que lo afectaba directamente a él y a nadie más. El chico que a los 9 años no elegía ni en qué academia entrenar, seguía sin decidir del todo qué palabras salían de su propia boca cuando algo ponía en riesgo los intereses del hombre que lo crió. Y el dinero de Bamba no fue lo único que se destapó esa semana. También se destapó por qué el fichaje al Real Madrid casi no llega a suceder. Y cuando apareció Roc Nation, el caos no terminó, se hizo más grande. Porque cuando el Madrid apareció con más de 100 millones sobre la mesa, no había una sola agencia protegiendo a Jan. Había varias estructuras enfrentadas, peleándose por el mismo chico de 19 años. Roc Nation, la agencia fundada por Jay-Z, la misma que representa a estrellas de la música y del deporte en todo el mundo, debía llegar a poner orden después de años de caos. En vez de eso, firmó con Jan sin resolver ninguno de sus contratos anteriores, entre ellos uno con una compañía ligada al exfutbolista Max Gradel. No canceló nada, no negoció una salida limpia con nadie. Según reportaron medios especializados en el mercado de fichajes, la operación se manejó con una ligereza desconcertante de parte de los agentes involucrados. Simplemente estampó su firma sobre contratos que ya existían y dejó la bomba lista para explotar meses después, en pleno verano, con el jugador a un paso de firmar por el club más grande del mundo. La persona que debía protegerlo de Bamba terminó cometiendo el mismo error que Bamba. La empresa de Gradel llevó el caso al Tribunal de Arbitraje del Deporte, en Lausana, y el caso empezó a espantar a gigantes uno por uno. Liverpool se bajó primero. Manchester City lo siguió apenas unos días después, no por falta de interés futbolístico, por miedo a heredar una demanda activa sobre los derechos de imagen de su propio fichaje de 100 millones. La Football Association inglesa podría congelar comisiones enteras en caso de litigio, y ningún club de esa magnitud estaba dispuesto a arriesgar semejante suma por un problema que no era suyo.
Después, le tocó caer al PSG, que ya tenía un acuerdo personal con Jan desde el Mundial. Se cayó de la operación alegando principios financieros que nadie del todo se creyó. Su presidente, Nasser Al-Khelaifi, llegó a intentar forzar un rescate personal, hablando directo con la directiva del Leipzig, tratando de salvar en privado lo que su propio club ya había abandonado en público. No alcanzó. Uno por uno, los clubes más poderosos de Europa prefirieron alejarse del problema antes que resolverlo. Bamba pudo aprovecharse de su confianza durante años. Después, algunas de las agencias más poderosas del deporte mundial aprovecharon el caos que él mismo había dejado, incluso para usar su propia cara. Hoy, Jan tiene que repartir el dinero con otras dos estructuras, 60% para él, 30% para una agencia llamada Rainbow, 10% para Bamba. Ni siquiera el contrato que define cuánto vale su propio rostro pudo firmarse sin sentar a tres partes distintas a pelear por su porcentaje. Cada campaña publicitaria, cada patrocinio, cada foto suya vendida a una marca, va a seguir repartiéndose así durante años, salvo que algo cambie. Y lo único que podría cambiarlo es una decisión que, hasta hoy, Jan Diomande todavía no tomó en público. Hasta hoy, mientras firma en Valdebebas, Jan Diomande no dijo una sola palabra pública sobre la investigación de Molina, ni para confirmarla, ni para desmentirla. Cualquier futbolista con algo que decir encuentra la manera de decirlo tarde o temprano. Ese silencio específico, en esa semana específica, no es casualidad. Es la señal más clara de que, de alguna forma, todavía está procesando lo que significa que la única persona que lo salvó también sea, quizás, la que más le costó. Su padre sigue preso en Francia. Su madre sigue enferma. Su hermana está muerta desde 2025. Y el hombre que ocupó el lugar de los tres al mismo tiempo, el que lo sacó del hambre en Yopougon, el que le consiguió cada prueba después de cada portazo, es hoy el centro de una investigación que lo acusa de haberlo desangrado en silencio durante años. La lista de personas que estuvieron ahí por él, sin sacar nada a cambio, ya no incluye a nadie con vida. Nadie sabe todavía qué va a pasar entre Jan y Desiree Bamba. Ni siquiera está claro si Jan, en este mismo momento, entiende del todo lo que se publicó sobre el hombre al que llama papá. Eso no lo sabe nadie fuera de esas dos personas. Lo que sí se puede contar es con quién cuenta, hoy, públicamente. Con nadie que siga con vida y no tenga, al mismo tiempo, algún interés económico declarado en su carrera. Hoy, mientras se escribe esta historia, Jan pasa por la clínica de Valdebebas para las pruebas médicas de rigor. Firma un contrato que lo une al club hasta el 30 de junio de 2033, 7 temporadas completas, más tiempo del que lleva viviendo lejos de Costa de Marfil. Los números finales rondan los 130 millones de euros, con variables incluidas, una cifra que lo coloca entre los fichajes más caros en la historia de un club que ya pagó fortunas por Mbappé, por Bellingham, por Ronaldo. Más tarde, en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva, entre familiares y amigos, se pone por primera vez la camiseta blanca frente a las cámaras. Es el mismo protocolo que vivieron Tchouaméni, Kepa, Mbappé, el mismo guión para todos. Pero en esa sala llena de gente cercana al jugador faltan 3 personas que en cualquier otra presentación estarían ahí adelante, sacando fotos con el teléfono. Hay una fecha que conecta todo esto de una forma que nadie planeó. El 29 de marzo de 2025, Jan pisó el Santiago Bernabéu por primera vez en su vida, vestido de rival, con la camiseta del Leganés puesta, entrando de cambio en los últimos minutos de un partido que el Real Madrid ya ganaba 3-2. En esos pocos minutos, alcanzó 33 kilómetros por hora en una carrera, estuvo cerca de marcar y reclamó un penalti que el árbitro no le dio. «Es el Madrid, siempre es así», dijo después, con la bronca todavía fresca,
quejándose del club, que hoy le acaba de pagar 130 millones de euros por ser suyo. Esa frase, dicha por un chico de 18 años enojado después de un partido menor, hoy vuelve a circular por todos lados y resume, mejor que cualquier análisis táctico, lo rápido que puede cambiar la vida de alguien que un día entraba a robar papas en un pueblo cerca de la frontera con Ghana. Y a todo esto hay que sumarle una última vuelta de tuerca. En Madrid lo espera José Mourinho, un entrenador sin paciencia para procesos largos, al frente de un equipo que lleva 2 temporadas sin títulos y no va a esperar a que un chico de 19 años se adapte con calma. Ese mismo verano, el club también incorporó a Bernardo Silva, lo que multiplica la competencia por minutos en un plantel donde ya conviven egos que llevan años peleando por los mismos puestos. Lo espera un hueco específico en la banda derecha que el propio club reconoce como debilidad. Rodrigo lesionado, Mastantuono lejos de las expectativas, Brahim Díaz sin asentarse. Jan no llega a sumar minutos de a poco, entrenando en silencio durante meses hasta ganarse un lugar. Llega a resolver un problema desde el primer partido, con el peso de 130 millones de euros sobre la espalda, exactamente cuando la única red de contención que conoció desde los 9 años empieza a parecerse a una trampa. Con todo eso encima, cabe una sola pregunta, la misma con la que arrancó este video. La respuesta completa todavía no la tiene nadie. Nadie sabe cuánto dinero de toda su carrera llegó realmente a sus manos. Puede que ni el propio Jan lo sepa con exactitud todavía. Puede que tarde meses o años en pedir una auditoría completa de cada contrato firmado en su nombre desde los 15 años. Pero, mientras esa respuesta no llega, sí sabemos otra cosa, y esa la sabemos ahora mismo. Desde los 9 años, otros eligieron dónde vivía, dónde jugaba, qué firmaba y quién cobraba a su alrededor. Su padre lo entregó, porque no tenía otra salida. Bamba lo crió, lo entrenó, lo alimentó y terminó acusado de desangrarlo en silencio durante casi una década. Las agencias que prometieron poner orden convirtieron su fichaje soñado en una pelea de abogados por porcentajes de una cara que ni siquiera es completamente suya en el papel. Y todo eso pasó mientras él, en la cancha, seguía haciendo exactamente lo que siempre supo hacer mejor que nadie: correr, encarar, meter goles, como si nada de esto estuviera pasando a la vez, en paralelo, con su nombre y su dinero. Cada uno de esos adultos tuvo en algún momento la oportunidad de ponerlo primero a él. Casi ninguno la tomó. Piénsalo así. A los 9 años, otros decidían qué comía. A los 15, otros decidían en qué país iba a vivir. A los 18, otros decidían qué contrato firmaba. A los 19, con el mundo entero mirando, otros seguían decidiendo cuánto de su propio dinero le tocaba a él. Hasta que, en medio de todo este desastre, apareció una sola decisión que sí fue completamente suya. El PSG tenía un acuerdo personal con él. El Real Madrid apareció después, con más dinero, pero también con algo que ninguna otra oferta traía sobre la mesa. La decisión final dependía por primera vez en toda esta historia únicamente de su voluntad. Jan eligió el Real Madrid. Lo eligió él. Es la primera decisión grande de su vida que nadie más firmó en su lugar, la primera vez que su nombre en un contrato representa exactamente lo que él quiso y no lo que alguien más negoció por él. Es el mismo tipo de control que nunca tuvo cuando más lo necesitó, con Roxane. Jan escribió que quizás podría haber protegido a Roxane. La verdad es que entonces ni siquiera sabía cómo protegerse a sí mismo. Hoy tiene 19 años, acaba de convertirse en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid y por primera vez tiene el poder suficiente para empezar a decidir quién puede acercarse a él. El dinero que se perdió
se perdió. Los años sin saber en quién confiar ya pasaron. Eso no tiene vuelta atrás. Pero desde hoy, por primera vez desde los 9 años, es él quien elige en quién confiar, porque crecer no es solamente sobrevivir al hambre, es aprender a mirar con otros ojos a la persona que te dio de comer. Hoy, en Valdebebas, mientras firma el contrato de su vida, esa palabra sigue apareciendo en cada titular. Papá. La misma palabra que usó de niño en Sicogui. La misma que repitió delante del equipo, sin dudar, como quien no tiene nada que esconder. La única palabra de toda esta historia que a partir de hoy ya no va a significar lo mismo. El hombre que lo va a dirigir desde el primer entrenamiento en Valdebebas también tiene su propia historia de ciclos que se repiten y terminan destruyendo lo que tocan. Mira el documental sobre José Mourinho en el canal.